Bueno, y ya está en línea en el micrófono de Citas de Radio, María Victoria Barata. Ella es historiadora del CONICET y es una de las fundadoras de Padres Organizados. Además es autora del libro No Esenciales, la infancia sacrificada. Bienvenida, Victoria, a Citas de Radio. Soy Elisa Peirano. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Elisa? Buenas tardes. Muchas gracias por invitarme. La verdad que era un pendiente para nosotras hablar con vos, Victoria, desde el principio de año que estamos con el tema de la educación, así como monotemáticas, y realmente queríamos dejar esta entrevista para un momento especial como este, en el cual creemos todavía que hay que seguir hablando de educación, porque las clases no volvieron, a pesar de lo que a veces la opinión pública cree que le dicen los medios, ¿no? Sí, la verdad es que en general, en la mayoría de las provincias, las escuelas están en teoría abiertas, pero lo que sucede es que, sobre todo para los chicos más vulnerables y además en las escuelas públicas o en las escuelas privadas con alto nivel de subvención, en donde también la matrícula es muy alta, los protocolos o a veces la desidia también hace que la presencialidad sea bastante simbólica, inadecuada, insuficiente. Entonces, bueno, hoy, digamos, la escuela abierta plenamente es, digamos, un privilegio de pocos o de algunos distritos y de algunos sectores socioeconómicos. Ahora, es tremendo, María Victoria, porque la palabra que usaste para tu libro, no esenciales, o sea, de repente la palabra esencial pasó a determinar en este país, digamos, quiénes tenían libertad para circular, quiénes no, quiénes sean considerados esenciales en la lucha contra el virus del COVID. Y de repente nos dimos cuenta, a medida que van pasando los meses, que la infancia y los niños realmente no estaban en ningún plan de ningún tipo del gobierno, ¿no? ¿Cómo fue el proceso tuyo para darte cuenta de esto y justamente que te llevó a fundar Padres Organizados? Empezó un poco con antes del tema educativo, con el encierro de los chicos, porque en marzo, cuando empieza lo del ASPO, y no había mucha información, pero sí había información internacional de que el aire libre era el lugar bastante, digamos, más seguro para estar, y también estaba quedando claro que afortunadamente este virus no era especialmente letal con los chicos, o sea, no era letal en la medida en que lo es, o en el porcentaje, la magnitud en que lo es con los adultos mayores. Entonces, empecé a ver que en casi todos los países, te diría, salvo España, y en donde hubo un problema por tener confinados a los niños un mes, el gobierno pidió perdón. No era una medida esto de prohibir la salida recreativa de los chicos. Y bueno, empecé a protestar en las redes sociales por eso, porque me parecía que era una medida absurda y muy dañina para la salud física y emocional de los chicos, y que no se ponían en riesgo a nadie porque salieran a jugar. Un poco me convertí en una desobediente civil, porque acá yo vivo en Gran Buenos Aires, en la ley estuvo prohibido la salida recreativa hasta agosto, una locura. Después, con el pasar de los meses, la gente empezó a sacar a los chicos igual, porque nadie va a, digamos, hay un límite al daño que uno puede permitir con sus propios hijos, mientras no le haga daño a los demás. Y a mediados de año me empezó como a despertar el otro tema de que el otro derecho de los chicos que estaba siendo vulnerado, que era la educación. Y empezó a llegar evidencia también del mundo. Ya abrían los colegios en parte de Europa, en parte de Asia. Y bueno, decían que los niveles de contagio en las escuelas eran bastante bajos. Obviamente no es que sean nulos, pero eran bastante bajos. Y se reafirmaba esto de que los niños no eran pacientes, de riesgo en general, y no eran supercontagiadores tampoco. Entonces, en las redes sociales empezó a haber un grupo de gente que hablaba de esto, y una de estas madres armó un grupo de WhatsApp y así empezó Padres Organizados con una carta pública, y
ya es un año. Y ya se cumple un año. Claro. Ahora, frente a la omisión de las autoridades por realmente tomar cartas en el asunto de la educación, hubo miles de interpretaciones sobre por qué sucedía esto. Vos que estás tan metida en el tema y bueno, y has seguido de cerca todos los que son los planes jurisdiccionales y de todos los protocolos y demás, ¿cuál es para vos la explicación de fondo de por qué seguimos todavía hablando de estos temas cuando ya se ha mostrado en el mundo que la educación es fundamental, o sea, que la escuela es fundamental, que la presencialidad es fundamental y que los niños, o sea, hay que protegerlos desde todo punto de vista, no solamente desde el no COVID? Yo creo, bueno, primero hay una explicación como más general, que la región más afectada por el cierre de escuelas es América Latina. Creo que en América Latina, digamos, la educación no se percibe como algo valioso, solo o sea, es algo valioso solo para quienes tenemos el privilegio de poder pagar una educación, digamos, de mayor calidad, etcétera. Pero para la mayoría de la gente es como, bueno, lo que hay, ¿no? A veces o se pierden muchos días de clase o digamos, las pruebas PISA muestran que nuestro país tiene un nivel educativo bastante bajo, entonces como si eso no tuviera valor en general en la región. Argentina es una excepción, digamos, en ese sentido, porque es el único lugar en donde se produjo este movimiento de padres tan grande. Uh-huh. O sea que todavía hay cierta conciencia de que la educación tiene su valor y aunque no sea, digamos, la óptima, hay que defenderla. Entonces, primero creo que hay un tema ahí. Segundo, creo que el gobierno, el ministro de Educación estaba muy alineado con los gremios docentes. Uh-huh. Y eso no es la tarea de un ministro de Educación. O sea, un ministro de Educación no puede ser un representante de los gremios docentes, ¿no? Claro. Tiene que arbitrar entre todos. Y después estaban muy, digamos, gobernando muy cómodos, entre comillas, en esto de la excepción y el decreto y los DNUs y esta sensación de cuidar a la población, como que en un principio la sentía. Y entonces era difícil bajarse de ese discurso del miedo, de que los chicos iban a matar a los abuelos, de que los padres queríamos asesinar a los maestros. Y después, claro, sobre el reclamo genuino se montó, digamos, la grieta famosa de este país, y entonces ya directamente es como que se volvió como casi una militancia de la no presencialidad y cerrar escuelas, una obsesión que se vio sobre todo ahora en abril con lo que decidieron hacer en la segunda ola, cerrar la escuela como primera medida, uh-huh. Que para mí es muy difícil, la verdad, de explicar, y que creo que fue un gran error y es una de las, en mi humilde opinión, porque tampoco es que soy analista política, es una de las causas de la derrota que sufrieron el domingo. Sí, vos sabés que bueno, acá yo coincido con esa mirada, porque sin embargo no fue tan comentado en el digamos, en los análisis de la explicación de la derrota del oficialismo, pero estoy convencida que fueron los padres también los que han visto el daño en sus niños de esto de suspender sin ningún plan organizado para adelante, porque no es que hay una predicción de futuro. Esto de ir a la escuela semana por medio y demás, claramente que yo creo que es algo que impactó negativamente para el gobierno, ¿no? Y no lo pudieron leer a tiempo. Para mí fue clave, porque primero ellos interpretaron mal el movimiento. Ellos veían que el movimiento estaba muy reflejado en los medios con padres de escuelas privadas, lo cual es cierto, pero lo que no veían es que el cierre de escuelas afecta sobre todo, en mayor medida, a los sectores más pobres. Y esas madres que están en cierto nivel de pobreza ven el daño en sus hijos, sus hijos son los que menos clases tienen. Todavía hoy tienen quizás una semana sí, una semana no, 2 días de clase, ¿no? Y no solo ven el daño en sus hijos, sino que ellas mismas tuvieron que dejar de trabajar,
porque si los chicos no van al colegio, las madres, y eso está en las cifras, o sea, el desempleo en las mujeres creció muchísimo, y en las mujeres jóvenes, madres con niños pequeños, más todavía. Dejaron de trabajar o trabajan menos o tienen que dejar a los chicos al cuidado de un vecino y pagarles a ese vecino quizá lo mismo que ganan en su trabajo informal. Y la paradoja también es que lo que pasó en Gran Buenos Aires con Capital es que muchas de esas madres del conurbano se iban a trabajar a Capital, dejaban a su chico con el vecino o sus hijos con los vecinos o cuidándose entre los hermanitos, llegaban a Capital a trabajar y las escuelas estaban abiertas. Entonces, esta sensación de exclusión se la perdió el gobierno por creer que solo, digamos, que el reclamo, que está bien, visiblemente no sé, mi hija está entre los privilegiados en este país con este nivel de pobreza, etcétera. Pero bueno, no es que uno lo hace, ayer ponía en Twitter, a veces la gente me dice que lo hago por mi ombligo, mi hija, si hubiera tenido que hacerlo solo por mi hija este año, y no sé si hubiera hecho tanto, o sea, porque, digamos, me podía arreglar a mi manera. La conciencia de cómo se vulneran los derechos de la niñez en general y la conciencia de la pobreza que tiene este país, sobre todo infantil, y del rol crucial de la educación para poder paliar esas desigualdades, es lo que me movió a mí y movió a mucha gente, no solo sus hijos. Aunque es totalmente válido también moverse por tu hijo, o sea, sí, totalmente. ¿Qué otra cosa más noble que eso? Totalmente. Victoria, ¿y qué pasa con el tema de los terciarios y las facultades? Que también siguen hoy las universidades por Zoom y no han vuelto a la presencialidad. ¿Qué está pasando ahí? ¿Por qué? Porque yo entiendo que en la primaria y secundaria están los padres en un reclamo, como decíamos recién, súper genuino y bastante visible, lo han logrado instalar en los medios, pero hay todo un rango, digamos, de juventud que está formando por Zoom que pareciera que no se ha podido organizar en reclamo de su presencialidad, ¿no? Sí, eso es una pena, o sea, había digamos, pre-vacunas teníamos un problema que es que en la población que asiste a terciarios y universitarios, hay universidades, hay más pacientes de riesgo. Entre los profesores que se jubilan más grandes que los docentes de primaria o de secundaria y los alumnos, digamos, son todos adultos. Entonces, primero estaba ese problema, las condiciones edilicias también a veces son como menos propicias, etcétera. Pero una vez que llegó la vacuna y avanza el proceso de vacunación, creo que eso no se actualizó y es una pena. Creo también que incluso antes de la vacunación hay cosas que deberían haberse organizado. No es lo mismo cursar una materia. Yo doy clases de historia en la universidad. No es lo mismo eso que quizás las prácticas que tiene que hacer un médico o darle el título a los médicos. Yo, por ejemplo, tuve que difundir el reclamo de médicos que no les entregaban el título en plena pandemia. Era absurdo, cuando más se necesita personal de salud. Entonces, sí, creo que lamentablemente no se han podido organizar. Muchas veces lo que pasa es que los centros de estudiantes o son afines al gobierno y se pusieron en esta bandera de la no presencialidad. No sé, a mí como que o son de izquierda y también se pusieron como en esta bandera de la no presencialidad, de que se asesinar docentes, y bueno, no sé, para mí es una pena. Y bueno, también está el tema de que son adultos. Es verdad que por lo menos por un tiempo acotado podían tener sus clases a distancia. Siempre iba a haber un déficit de aprendizaje, pero nunca el déficit de aprendizaje iba a ser como con los niños y adolescentes. Pero bueno, sí, me parece que se fue demasiado ya de tiempo. Claro. Victoria, y para adelante, ¿vos te parece que con el tema de la amenaza de la variante Delta, hay posibilidades de que se vuelvan a cerrar las escuelas? ¿Cómo visualizás la cosa para adelante?
Mira, la verdad es que yo con el gobierno no sé, nunca sé con qué pueden salir. El último cierre de escuelas se dio en un contexto en que el ministro de Educación había dicho las escuelas son lo último en cerrar, la ministra de Salud lo mismo, y horas después literal, el presidente salió por decreto a cerrarlas. Yo no sé tampoco, me parece que en este contexto de elecciones, de derrota electoral, pues creo que tampoco les convendría cerrarlas. Claro. Y bueno, ya después yo no sé, o sea, yo no puedo predecir el futuro de cómo las variantes y todo. En Estados Unidos, que es el lugar que está donde la variante Delta, digamos, circula con fuerza, la discusión no es si cerrar o no la escuela se abrió igual con la variante Delta, la discusión está en si los chicos tienen que usar barbijo obligatoriamente o no, y si hay que probar en menos de 12 años y eventualmente vacunarlos o no. Entonces ya no se discute si las escuelas, por lo menos ahora, no se discute si la escuela se cierra o no. Entonces yo quiero creer que no, pero la verdad, estamos en Argentina, no sé, espero que no, espero que la gente haya aprendido, pero todavía, viste, hay miedos, hay cosas que es muy difícil de contrarrestar. O sea, si la información desde el gobierno es muy difícil, por más redes de padres que existan y todo, sacar esos preconceptos, esas cosas, esos miedos. Muchos padres no saben que, por ejemplo, el COVID es digamos, es menos para un chico, digamos, sano, ¿no? No estoy hablando de, por supuesto, los chicos con comorbilidades, eso es otra cosa, pero para un chico sano, muchos padres no saben que el COVID en realidad es menos letal que la gripe común, ni hablar que la bronquiolitis. O sea, y otras, ciertos rinovirus, o sea, y nadie dejó de mandar a sus hijos al colegio por esto. Entonces, ese tipo de miedos, que yo los entiendo, son lógicos, fueron fogoneados desde el gobierno. O sea, si vos tenés al gobernador sentado en una conferencia de prensa diciendo exactamente cuántos chicos hay en terapia intensiva internados con COVID, bueno, solo vas a generar pánico. Si el gobernador se sentara todos los años a decir cuántos chicos hay internados por otras afecciones respiratorias, probablemente diría un número mayor y todos estaríamos aterrados. Entonces hay que tener, digamos, mucho cuidado con eso. No lo han tenido, entonces es difícil porque todavía hay padres que tienen miedo y es difícil contrarrestar esto y a veces es un miedo genuino que uno no puede, nada, que uno lo respeta, pero trata de con información y evidencia cambiarlo. Claro. Victoria, acá llega una pregunta de un oyente y la última cuando estábamos cerrando, que dice que qué aconsejás que hagan los universitarios, ¿no? Como que el Estado parecía como ausente y sin embargo como que al ser tan atomizado, digamos, y tanta... Victoria, ¿nos escuchás? Ahora sí. ¿Qué aconsejás que hagan los universitarios con el tema de que no vuelve la presencialidad? Yo siempre les aconsejo por las redes sociales que se agrupen y que empiecen a luchar por sus derechos, que se agrupen, que se junten de diversas universidades. Hoy Internet, las redes sociales lo permiten, que busquen maneras como creativas de comunicar, que busquen experiencias en el mundo de aperturas de universidades, que toquen la puerta de los medios, lo mismo que hicimos nosotros, que hace mucha gente. Eso es lo que cambia, digamos, el cambio en la opinión pública, la postura de gremios o centros de estudiantes, todo eso puede estar como muy firme, pero si hay que lograr cambiar la opinión pública, meter en agenda los temas y así se cambian las cosas, organizándose. Espectacular. Bueno, María Victoria, te agradecemos un montón esta entrevista. Nos parece importantísimo sostener la conversación alrededor de este tema de la educación porque no está saldado.
es una deuda que tenemos todavía nosotros con nuestra propia niñez y adolescencia, así que Citas de Radio sigue siendo un canal abierto para conversar al respecto. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Adiós. Bueno, y así pasaba por el micrófono del programa María Victoria Barata, autora del libro No Esenciales, La niñez sacrificada.